Me permito presentarles a la doctora Concepción Barrón Tirado. Ella es maestra y doctora en Pedagogía por el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son currículum, mercado de trabajo y formación en competencias. Ella es autora del libro Universidades Privadas Profesionales de la Educación, coordinadora del libro Currículo y Actores, Diversas Miradas, autora de más de 10 capítulos de libros y de numerosos artículos de revistas arbitradas y de divulgación. Ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales. Actualmente es presidenta del Comité Directivo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Concepción Barrón. Buenas tardes. Agradezco la invitación para participar el día de hoy con ustedes. Voy a tratar de hacer algunas reflexiones, algunos análisis. Quiero señalar por qué esta preocupación desde una didáctica de la navegación, que si bien lo recupero de algunos textos más orientados hacia las nuevas tecnologías, sí quisiera señalar algunas inquietudes. En primer lugar, como ustedes saben, estamos en los foros de la reforma educativa. Se está en este momento debatiendo la educación básica, y ya realmente ha constituido una gran preocupación que cuando se habla de educación y se habla de los procesos en el aula, se ve o se interpreta como un problema menor el problema de la didáctica o la construcción de la didáctica. Siempre se habla, es que es un problema sociológico, económico, político, social, pero también didáctico o pedagógico. Eso lo dejamos para otro espacio, porque se piensa que la didáctica sí es algo distinto o es algo inherente al proceso educativo. Sin embargo, no se le da un lugar. Y creo que quienes hemos trabajado por años en el ámbito de la pedagogía, que para nosotros en México está ligado al ámbito educativo, o sea, educación, pedagogía y didáctica, tiene una connotación distinta en el sentido de que no nos regimos por la prescripción o por lo prescriptivo, sino que ha habido una serie de debates y hemos dado una serie de respuestas en torno a ello. Entonces, esto me ha llevado a pensar en repensar realmente por qué la didáctica es importante y desde qué perspectiva. Incluso esta separación, a veces desde la psicología, cuando se habla de las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y luego se dice que digan los didactas la otra perspectiva. Y entonces me pregunto, ¿hasta dónde hay realmente, desde dónde convergen a partir de las tradiciones disciplinarias estas posiciones, y a partir de dónde nosotros, los que estudiamos la didáctica, podemos presentar algunas propuestas, ¿sí?, como les señalaba, no de manera prescriptiva? Entonces, ¿por qué hablar en este momento de esta metáfora? ¿Sí? Como les decía, si bien lo hemos recuperado desde otros ámbitos, voy a señalar qué significa la navegación. Y encontramos que es trasladarse de un lugar a otro, generalmente distante, por medio de la locomoción, y luego recorrer un medio de transporte a una distancia, desplazarse de una página a un documento a otro. Como sinónimos tenemos zarpar, surcar, bogar, viajar, timonear, flotar, cinglar, embarcarse, ¿sí? Enfilar, dirigirse, poner rumbo, ¿sí? Poner proa, estivar, comprometer, arriesgar, exponer, aventurar, empeñarse, atreverse, a, emprender, ¿sí? En contraposición a, podríamos decir, la navegación, ¿sí?, como les decía, si bien lo hemos recuperado desde otros ámbitos, voy a señalar que esta trasladarse de un lugar a otro, generalmente distante, por medio de la locomoción, y luego recorrer un medio de transporte a una distancia, desplazarse de una página a un documento a otro, sinónimos tenemos zarpar, surcar, bogar, viajar, timonear, flotar, cinglar, embarcarse, ¿sí? Enfilar, dirigirse, poner rumbo, ¿sí? Poner proa, estivar, comprometer, arriesgar, exponer, aventurar, empeñarse, atreverse, a emprender, ¿sí? En contraposición a
Anclar, fijar, frenar, repetir, detener. ¿Sí? O sea, cuando nosotros pensamos en esta metáfora, nos lleva a la necesidad de pensar en un proceso, la necesidad de construir caminos, de construir la búsqueda, ¿sí?, de cómo trabajar con los estudiantes, cómo trabajar en el aula, ¿sí?, de tal manera que para el alumno sea significativo, no solo en el sentido cognitivo, sino para la vida misma. Entonces, quiero señalar que hablamos de la didáctica como la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza significativas en los contextos sociohistóricos en que se inscriben. Nótese que no estoy hablando de la didáctica como el conjunto de técnicas. Si bien esta fue una perspectiva que se privilegió en nuestro país en la década de los 70, emanada de los debates estadounidenses, ¿sí?, en México se dio un debate donde, recuperando la perspectiva más de corte francés y alemán, no estamos, nuestra práctica y nuestros procesos didácticos tienen que estar anclados desde una perspectiva teórica, metodológica y para darle sentido a una instrumentación. Entonces, cuando hablamos de las prácticas de enseñanza, presuponen una identificación ideológica que hace que los docentes estructuren ese campo de una manera particular y realicen un recorte disciplinario personal, resultado de sus historias, perspectivas y también limitaciones. Voy a tratarlo de explicar. Por el tiempo y por el momento y demás voy a ser muy breve, voy a hacer énfasis en algunos aspectos que me parecen fundamentales. Entonces, cuando se habla de la construcción de un camino didáctico, estamos hablando de considerar cuál es el punto de partida, hacia dónde queremos, en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Pero en este sentido, en este punto de partida y en este punto a donde queremos llegar, no hay un camino preestablecido. Hay un camino que se tiene que construir, por lo tanto, se tiene que abrir brecha, se tiene que buscar cómo motivar a los estudiantes, cómo realmente propiciar aprendizajes y cómo transformar una serie de conceptos en acciones. Ahora bien, el mismo significado de la docencia. Nosotros sabemos que coexisten en este momento una serie de perspectivas teórico-metodológicas en el ámbito de la didáctica. Algunos lo llaman los componentes residuales que permanecen a través del tiempo. Y en nuestro medio, desde educación básica hasta educación superior, tenemos unas perspectivas ancladas en la tradición, perspectivas ancladas en la perspectiva técnica y perspectivas ancladas desde una visión más de corte comprensivo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de la docencia, lo hacemos, ¿sí?, desde tres perspectivas. ¿Sí? Hay que darle sentido a la docencia. Una, como profesional de la enseñanza. La enseñanza, que ya vamos a ver todos los debates que hay en torno a cómo se concibe la enseñanza, también se habla desde un discurso pedagógico, cómo el docente construye y reconstruye un discurso pedagógico. Lo importante es también acabar con esa visión de que el docente solamente transmite los contenidos que se generan en espacios, en otros espacios, en los espacios de investigación. Si bien es cierto, recuperamos los textos, analizamos los textos, la reconstrucción que hacemos en el ámbito de la docencia es a partir de nuestra formación, del sentido y significado que le damos, y a partir de ello nosotros generamos un discurso pedagógico propio, anclado en estas perspectivas teóricas. Y también hablar del docente como un trabajador cultural. No solamente se establecen relaciones, en esta relación docente-alumno, mediada por los contenidos, no solamente se establece un sentido meramente ligado al contenido,
si bien es cierto que una de nuestras funciones es trabajar los contenidos, también es cierto que le damos sentido en un contexto histórico, político, social y sobre todo, ¿sí?, que necesitamos recuperar, ¿sí?, las características de nuestros estudiantes, recuperar la institución en la que trabajamos para que tenga sentido y recuperar la visión cultural de la sociedad en la cual estamos nosotros insertos. Entonces, cuando hablamos de la enseñanza, siempre vamos a encontrar una serie de tensiones. Una serie de tensiones, donde nosotros encontramos una tensión cuando se habla solamente de la enseñanza como transmisión o bien como construcción de una cultura. Tenemos la otra tensión cuando se habla de que la enseñanza está centrada en el docente y es el docente el que diseña, organiza, hace y toma en cuenta el alumno. O sea, no, hay que pensar que el docente trabaja con los estudiantes a través de propiciar un trabajo y una mayor interacción con los estudiantes. Y entonces también hay una visión individualizada del docente, muy ligada a la anterior, en donde el docente decide a través de un trabajo grupal. Ahora, también es importante encontrar ciertas diferencias entre la práctica pedagógica y la práctica docente. La práctica docente es mucho más amplia, ya que involucra aspectos tanto culturales, institucionales, que están determinando un campo laboral y específicamente también permea la práctica en el aula, la práctica pedagógica, en donde se establece la relación docente, alumno y conocimientos. ¿Por qué señalo estos aspectos? Porque si no nos quedamos solamente con visiones mecánicas limitadas o ya determinadas. En cuanto a la visión del docente como un discurso pedagógico, ¿sí?, nos tenemos que inscribir en el ámbito más tradicional de la pedagogía, del pedagogo en sus orígenes, cuando nosotros encontramos que la pedagogía tiene una visión técnica, pero una visión también desde la poiesis, que significa la comprensión y el análisis, que va más allá de la técnica. ¿Sí? Ahora, nosotros encontramos en este sentido una racionalidad pedagógica que ha permeado la práctica docente. Una racionalidad instrumental, una que está, pues, donde se calcula, se programa, se organiza, regida por toda una lógica y hay una sistematización, sobre todo lineal. No significa que no se tenga que organizar, que diseñar, que pensar, que analizar y que tener un camino, definir un camino a seguir. Sin embargo, sí, también hay una tensión desde una perspectiva de la acción comunicativa, en donde se articula la reflexión y el análisis en y sobre la práctica, y a partir de los resultados que se van obteniendo y de las situaciones concretas en las que se va realizando un trabajo cotidiano en el aula, se reflexiona. Y de ahí surgen otras posibilidades para trabajar con los estudiantes. Entonces, la educación como acción comunicativa implicaría pensar en un diálogo, busca comprender el cómo y también consensuar planes de trabajo, producción social de conocimientos y compromiso general con todos los participantes. Entonces, como señalaba, esto nos lleva a una reflexión en y sobre la práctica. ¿Sí? Voy a saltarme dos diapositivas. ¿Sí? Y esto nos lleva a una posibilidad de apertura para concebir nuevas formas de experiencia y los nuevos lenguajes culturales en la formación de la subjetividad. Realmente el gran reto que tenemos en este momento es reconocer como docentes que nuestros estudiantes aprenden en otros espacios, no solamente aprenden en el aula. Sin embargo, la institución educativa sigue siendo, ¿sí?, la institución por excelencia
propicia una serie de aprendizajes en los estudiantes. Bueno, ¿me están escuchando un poco? Porque parece que se va. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos buscar otras formas de acercarnos a los estudiantes, otras formas de trabajar con los estudiantes. La información que actualmente se genera a través de distintos medios, ¿sí?, ya sea por internet, por la televisión, es abrumadora, lo cual nos lleva realmente a situaciones un tanto preocupantes. Porque si bien es cierto, hay mayor información, ¿qué hacemos en la actualidad con esa información? ¿Y qué hacemos desde el aula con esa información? ¿Cuál es el papel del docente ante tanta información? ¿Cómo apoyar a los estudiantes para seleccionar aquella información que sea significativa en el contexto del aula? Si bien a partir de los contenidos, a partir del plan de estudios, a partir de los perfiles, pero sobre todo a partir del contexto en el cual estamos viviendo. Y ese es uno de nuestros grandes retos que tenemos. Por lo tanto, uno de los grandes compromisos desde el ámbito de la docencia es ayudar para que el alumno también reflexione sobre lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo, y tenga sentido para su vida diaria y cotidiana esos contenidos que está trabajando. Realmente la construcción de ambientes de aprendizaje es uno de los grandes retos que tenemos en la actualidad. Ambientes que tenemos que crear, que recrear cotidianamente para no caer en esa monotonía y no caer en esto que a veces decimos: bueno, si así siempre lo he hecho, hay que seguirlo haciendo. Yo creo que tendremos que buscar ante esta situación y ante estas exigencias y demandas actuales, tenemos que construir nuevos caminos. Y por eso, cuando nosotros hablábamos, voy a saltarme algunas para que pueda... para que pueda tener sentido e ir cerrando la plática, ¿sí?, hablar de la relación entre realidad, información y realidad. Es decir, tenemos que modificar la perspectiva del trabajo docente, desplazar la planificación de los contenidos por el análisis y selección de los temas, problemas o aspectos de la realidad en la que está inserto el alumno. Se requieren nuevas articulaciones, ¿sí?, nuevas articulaciones que nos permitan buscar desde la escuela esta relación entre la realidad y los contenidos que estamos trabajando. Permítanme, es que se apagó acá la pantalla, y entonces hablamos sobre los distintos peligros que puedan surgir y que podamos tener en este momento. Y estos peligros, ¿sí?, se señala, o lo señala la diversa literatura, están relacionados con realmente en la actualidad, al igual que toda la población, los estudiantes están expuestos a un continuo flujo de información que les provoca la saturación, como les señalaba, ¿sí? La televisión, el internet, el cine, la publicidad, la radio, permanentemente están difundiendo acontecimientos, noticias, opiniones, ideas. Si bien son líderes de opinión, también nosotros tenemos que darnos cuenta que toda esta información, como les señalaba, pues es abrumadora. Por lo tanto, tenemos que elegir, que seleccionar, que organizar esa información. Hablamos de la construcción de nuevos sujetos. ¿Sí? La construcción de nuevos sujetos. Entonces, la nueva razón técnica, constituida a partir de la comunicación y de la red, ha contribuido a construir nuevos sujetos. Sin embargo, esta razón técnica propone desplazamientos sobre la función social
de la razón escolar, orientada a la construcción de la sociedad considerada deseable y a la formación de los individuos que pueden insertarse en ella activa y productivamente. Entonces tenemos la construcción de nuevos sujetos implica nuevas tensiones. La institución escolar aún continúa anclada al pasado, escolarizado, disciplinado, homogeneizado. Desconoce las sensibilidades, las identidades y las subjetividades de los niños, niñas, jóvenes y adultos y los uniforma como estudiantes y utiliza el libro de texto como base de los procesos escolares o utiliza solamente determinada bibliografía cuando nosotros nos damos cuenta que los estudiantes llegan a veces al aula, ¿sí?, habiendo leído otros textos, otras perspectivas teóricas y metodológicas que abonan, ¿sí?, al trabajo cotidiano que se realiza. Por lo tanto, pensar en una nueva didáctica implica recordar que la navegación a la vez es conducir, explorar, manejar, arriesgar. Y en la práctica pedagógica tenemos que llevar a cabo este proceso. Tenemos que arriesgar en la búsqueda de nuevas formas de trabajar con los estudiantes. Si bien encontramos libros, bibliografía, hay una gran cantidad en cuanto a las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, estas tendrían que ser una consulta más para poder trabajar en el aula y trabajar bajo otras perspectivas. ¿Sí? El poder navegar a través de todas las tensiones que he señalado, se juegan las posibilidades de que la introducción de las nuevas tecnologías y la construcción de nuevos ambientes de aprendizaje en las escuelas aporte a la democratización de la cultura y también consolidar una sociedad más justa y con mayor conciencia ética sobre el futuro. ¿Por qué señalamos esto? Porque también desde el aula corremos el peligro de contribuir a la desigualdad. La forma de trabajar en el aula, los métodos en donde se busca a partir de la innovación trabajar solo bajo cierta perspectiva, en donde hay una segregación y no se toma en cuenta el pensamiento, las formas de acceder al conocimiento por parte de los estudiantes y sobre todo el contexto cultural, también es una forma de contribuir a la exclusión social. Por último, puedo señalar que los estudiantes, a través de la socialización escolar, se ven abocados a aprender a convivir, a apropiarse de la cultura, adaptarse a ella, resignificarla y convertirse en miembros de una comunidad cultural y social, desarrollando sus potencialidades en el espíritu que porta los ideales de una sociedad que busca el bienestar de toda la población. Muchas gracias. Hemos tenido la oportunidad de escuchar la excelente disertación de la doctora Barrón. Desafortunadamente tenemos dificultades con el tiempo. Vamos a abrir una breve ronda de preguntas, quizá unos 5 minutos a 10 máximo, para poder hacer algunas preguntas que ustedes tengan por ahí pendientes. ¿Prefiero que sean escritos o...? La doctora prefiere las preguntas abiertas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No? ¿Eso quiere decir que todo quedó claro? A ver, adelante. Bueno, respecto a arriesgar un poco más, esa parte como muy clara, en qué sentido se debería arriesgar el estudiante, el profesor con el estudiante, pues más o menos, eso me quedó muy claro en qué sentido se debe arriesgar la educación. Sí, hablo en el sentido de no quedarnos con una visión técnica de la didáctica
una visión donde se prescribe todo. Entonces, nosotros en el aula, como docentes, necesitamos recrear lo que hacemos, nuestras prácticas. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? ¿De qué manera? Voy a pensar en la búsqueda de otras formas de trabajar en el aula que no están en los libros y que sí me puedo apoyar de los libros como un punto de partida. Pero cómo trabajar con nuestros estudiantes, cada grupo es distinto, cada salón, incluso la distribución es distinta y los contenidos son distintos. Si bien esto ya se ha dicho muchas veces, lo que yo estoy planteando no es nada novedoso, sin embargo, en los espacios se sigue pensando en la didáctica como la técnica y con un sentido meramente prescriptivo, y no como la posibilidad del docente de buscar otras formas distintas de trabajo con los estudiantes. En ese sentido, cuando uno se sale de aquello que ya conoce y que está establecido, arriesga, ¿sí? Arriesga, es decir, no sé qué vaya a pasar, no sé si pueda funcionar, pero lo tengo que hacer, porque en esta búsqueda o me quedo en lo prescriptivo, en lo ya dado y dicho, o busco otras formas de trabajo. A eso me refería. Maestra, ¿cuáles serían las competencias didácticas que debería tener un docente y cuáles son las competencias que debería desarrollar en el alumno, principalmente cognitivas? Bueno, a propósito, utilicé poco la formación en competencias, pero tiene razón. Si nosotros nos ubicáramos desde la perspectiva de las competencias y desde las competencias cognitivas, pues estamos buscando la reflexión, el análisis, la búsqueda de información, la síntesis. ¿Por qué? Porque la posibilidad de comunicarnos, de escuchar al otro, de respetarnos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de la docencia, si bien hay que establecer un diálogo, tenemos una serie de competencias comunicativas, relacionales, las competencias didácticas que tienen que ver con la planificación, la organización, las competencias comunicativas, el poder comunicarnos con los estudiantes a través de distintos lenguajes, las competencias relacionales, ¿sí? El docente, ¿desde dónde se ubica? ¿Desde dónde concibe la docencia, no? Entonces, en estas competencias relacionales está la tutoría, está el acompañamiento, está el vínculo que establece con el estudiante a partir de los contenidos. Y en el estudiante, pues se trataría de buscar las competencias comunicativas en cuanto a la búsqueda de información, en cuanto a no quedarse con la información que solo recibe, sino cuestionarla. O sea, aquí, saliéndome de las competencias, siempre se ha dicho que el discurso pedagógico es un discurso que siempre se basa en las certezas, lo cual, pues, si no tuviésemos certezas no podríamos trabajar, pero también es necesario cuestionar todas esas certezas con las cuales nosotros estamos trabajando con la finalidad de enseñarle al estudiante a preguntar sobre lo que dijo tal autor. Porque muchas veces decimos, voy a referirme a mi ámbito que trabajo, ¿no? Tyler dijo que el currículum se tendría que trabajar de esta manera, Taba dijo que de esta otra, Ángel Díaz Barriga dice que de esta otra. ¿Y tú, desde tu punto de vista, estudiante, qué piensas? ¿Qué posibilidades hay de trabajar el ámbito curricular desde esa perspectiva, en tu contexto, en el lugar donde estás trabajando? O sea, una competencia relacional, una competencia de extrapolación, una competencia que le permita situarse en el contexto donde está el estudiante. Una pregunta nada más para terminar. Sí. Este es un debate, sí, que nos llevaría mucho tiempo, pero voy a decirlo en términos muy generales, ¿sí?
En el ámbito, o sea, desde la pedagogía se ocupa de la formación de los sujetos, ¿sí? Ya sabemos que desde la etimología, pues pairo, niño y tratado, esto ha sido rebasado, ¿sí? Y a veces las distintas instituciones no le ponen a sus planes de estudio, no la denominan pedagogía porque piensan luego en que es para educar niños. La didáctica se aboca al trabajo en el aula, el trabajo del docente en el aula. Por eso decía, cuando se habla de didáctica se relaciona con la enseñanza, con el discurso pedagógico y también con la construcción de una cultura. En ese sentido, a través de los contenidos que se trabajan en el aula. Por lo tanto, la didáctica, cuando hablamos de procesos didácticos, hablamos de proceso enseñanza, aprendizaje, evaluación. Cuando hablamos de un proceso pedagógico, hablamos de los procesos de formación del sujeto en las instituciones educativas. Bien, muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Barrón Tirado. Yo creo que sus palabras nos las llevamos guardadas, reflexionadas, analizadas, para que podamos mejorar día a día nuestro quehacer docente. Los alumnos también harán su reflexión por su parte en el cotidiano quehacer que les corresponde. Esperamos que el conocimiento que hoy se llevan forme parte de ese gran cúmulo de los conocimientos que ustedes ya poseen, pero que los que hoy nos compartió la doctora, yo creo que es una nueva visión, es una manera diferente, su propia visión de ver la pedagogía, de ver la didáctica, de ver la enseñanza, de ver las cosas como ella lo dice. Finalmente, cada uno de los autores tiene su propia postura, ¿verdad? Tiene su propia experiencia, tiene su propia manera de ver las cosas, y nosotros como profesores y los alumnos también tendremos nuestra propia postura, ¿verdad?, para enfrentar el día a día en la enseñanza-aprendizaje. Pues muchas gracias, doctora. Estamos altamente agradecidos por su presencia. Le brindamos un fuerte aplauso.